usaron todo el aparato del gobierno, muchísimo dinero y también dinero de procedencia ilícita. Y de repente, los medios, casi todos metidos en el fraude, con la guerra sucia, una vergüenza. Ningún país del extranjero se pronunció en contra del fraude. Ninguna organización internacional. Todos los corresponsales extranjeros alineados. Por eso ahora llama la atención de que hay mucha propaganda. ¿Por qué no pones la carta que le mandé a Calderón? En ese entonces, a los pocos días, para que se contaran los votos. Entonces, con excusas leguleyas, le dio la vuelta. A lo mejor, pero para los jóvenes, por la doble moral, por el doble discurso, por la hipocresía, porque sí hay que perdonar, pero no olvidar. Hay quienes dicen ni perdón ni olvido. Yo digo, perdón sí, olvido no. Ni más cuando se dan baños de pureza, ¿no? Entonces, es cosa de esperar el resultado y también respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué no tienen los gobiernos de otros países? Pequeños, medianos o grandotes, cosas que hacer. ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? Hay un gobierno del mundo, una confederación de gobiernos del mundo, que es la que decide qué es bueno, qué es malo, quién es demócrata, quién no es demócrata. No, cada país es independiente, soberano, libre. Y hay que esperarnos y ojalá se calmen los ánimos. Lo más importante es que no haya violencia. Eso es lo más importante, por lo que estamos hablando. Que no haya violencia, que
no se pierdan vidas. Y lo otro es que dejen de azuzar también en lo político. Me refiero a los actores internacionales, expertos internacionalistas, asesores, etcétera, etcétera. No aparece, ¿verdad? Está en uno de mis libros. Sí. O en el último también, creo, ¿eh? Es sobre el 2006, sobre el fraude. Pues vamos a seguir. Adelante. Buenos días, presidente. Hans Salazar, del Noticiero en Redes. Primeramente, presidente, quisiera preguntarle hace unos días si tiene conocimiento de esto y qué información se pudiera tener en la parte en el tramo de donde pasará el tren hacia el AIFA, de Buenavista del AIFA, que se está, bueno, son tramos que se están ampliando, en fraccionamiento, en Colonia 10 de Junio y fraccionamientos en este municipio de Tultepec. Hay una protesta, de hecho fuimos a entrevistar varios medios, independientemente del nuestro, sobre que la protesta de los habitantes ahí bloqueando las obras de esta ampliación, obviamente ya llevan un avance la parte de la constructora. Sin embargo, ellos argumentan que no se está cumpliendo por parte de lo que se acordó de la representación del gobierno federal, en este caso de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario Multimodal en la Subsecretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Manuel Gómez Parra, el ingeniero José Luis Hernández Luna y el ingeniero Omar Contreras Domínguez, que son los nombres que me han señalado los habitantes con quienes tienen ese diálogo. Sin embargo, ahora que se les ha pedido varias situaciones, por ejemplo, una de las dos más graves que me llamó la atención en estas entrevistas fue que cerraron por la construcción, cerraron canales de agua, de riego, para no afectar el trabajo que se está haciendo. Por esa razón está inundada la zona alrededor del proyecto. La tubería de drenaje no se da abasto y salen las pocas coladeras que hay, pues rebota el agua, ya que varias han sido tapadas por basura y concreto del mismo material que se está usando ahí. No hay puentes aún para cruzar peatonales como se acordó, ni para el ganado. Se está viviendo pues poco a poco se va haciendo más caos ahí. El punto es que estos funcionarios y de la empresa Moncayo Cedillo, a cargo de Juan Carlos Peniche, no han querido responder al respecto. Incluso la respuesta, de acuerdo a los habitantes, de los funcionarios a los habitantes, ha sido que se desgasten, que al final de cuentas, pues a ver quién se cansa primero. Así literalmente. No es la primera vez que yo le traigo este tema de la construcción de estas vías. De hecho, le he dado seguimiento, es la tercera vez me parece que yo traigo esto. Ya se ha avanzado en las obras, pero no en la mitigación en concreto, de acuerdo a lo que se plantea. Presidente, preguntarle qué información tiene y si se pudiera dar respuesta a eso o qué pasaría, porque ahí los vecinos siguen a la intemperie, bloqueando las obras, y me parece que ellos no se oponen a la obra, sino que no se está cumpliendo con la mitigación y temen que además se deje
mal diseñado a los alrededores, y con esto sigan las inundaciones para sus casas por el taponear los canales de riego. Entonces, preguntarle al presidente, ¿qué tiene al respecto? Pues lo está viendo la maestra Delfina y le vamos a pedir que ella vaya allá y que nos ayude, ¿sí? Y que platique con la gente. Yo tengo la información de que se han hecho ya todas las obras de mitigación, pero que sigue habiendo inconformidad de un grupo y que en algunos casos no tienen razón. Por ejemplo, me hablan de que no quieren, ¿sí?, que haya un confinamiento del tren, ¿sí?, y que quiere que quede la vía, ¿sí?, como carretera, pues como camino, ¿sí? Y eso no se puede, eso es muy riesgoso. Y se hizo, ¿sí?, un paso a desnivel, nada más que se hizo a 200 metros y no quieren utilizar el paso a desnivel para vehículos, me estoy refiriendo, no peatonal. Entonces, pues también tiene que haber comprensión de que no podemos hacer un paso a desnivel en cada cruce de calle, ¿no?, porque saldría mucho más costoso y es cosa de dar la vuelta. Pero de todas maneras, que lo vean con la maestra. Y hay otros, o sea, que no es este caso, ¿no?, que tú estás planteando, pero hay otros que lo hacen para sacar raja, porque saben que es una obra que nos importa terminar, que yo quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie. Si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque si no nos dejan pasar el tren, pues ahí se lo dejamos de tarea. Le pido a la próxima presidenta, ¿no? Yo no ando pues urgido de estar inaugurando, o sea, nadie está obligado a lo imposible, decía el presidente Juárez. Entonces, si es justo, se resuelve. Si es chantaje por aprovechar una circunstancia, no. Entonces, vamos a pedirle a la maestra que lo vea. Había un político que, como es finado, no puedo mencionar su nombre, pero decía: problema político que se resuelve con dinero no es problema. Y eso se aplicó durante mucho tiempo. Por eso costó tanto el tren de Toluca a la Ciudad de México, porque el derecho de vía pagaban y pagaban y abusaban los afectados
por donde iba a pasar el tren, y también abusaban los funcionarios. Era como el Fonden, cuando lo tenía Gobernación, que tenían sus proveedores y compraban colchonetas y láminas y cobertores al por mayor, al doble, al triple. Ellos estaban siempre frotándose las manos de que hubiera inundación o cualquier desastre, porque era su negocio. Por eso se molestaron tanto cuando dijimos: no hay Fonden, ¿para qué queremos Fonden? Si el fondo que se requiere cuando el pueblo necesita apoyo, auxilio, porque padeció de un temblor, de un huracán, pues no tiene límite. ¿Cuánto invertimos hasta ahora en Acapulco? 38,000 millones de pesos. Ya vamos a informar. El Fonden no tenía eso. 38,000 millones. Entonces, hay que cuidar el dinero del presupuesto y hacer cada vez más conciencia que el dinero del presupuesto no es dinero del gobierno, no es dinero de nosotros, los funcionarios. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, por eso no aplica, ¿sí?, de que el problema político que se resuelve con dinero no es problema. Pues claro, porque no es su dinero de él. El que dijo eso no era su dinero, era dinero del presupuesto, de todos. Son de las cosas que tenemos que ir cambiando. Y desde luego ayudar en todo lo que sea justo. Y lo estamos haciendo en todas las obras. Y lo vamos a hacer, y no utilizar, por ejemplo, ya nos pasó en el caso del Tren Maya, ahora con las lluvias, que se inundaron unos cañaverales, y le echaron la culpa al terraplén y a las obras que no se hicieron de drenaje y que por eso se inundaron. Y ahí viene el reclamo. Se llama, que era parte también de la corrupción de antes, se llama declaratoria de emergencia. Para todo se solicitaba la declaratoria de emergencia, porque te entregaban recursos con ese propósito. Y como es declaratoria de emergencia, no se licita, se compra todo de manera directa. Y es una forma de corrupción. Entonces se llegó a un acuerdo con ellos, pero hablando con los ingenieros, porque yo les planteé, ¿qué pasó con las obras de drenaje? No están hechas. Y se inundó porque es terreno bajo y porque llovió mucho, pero funcionó el drenaje. De todas maneras, como nos paran la obra, vamos a arreglarlo. Pero todo tiene un límite. Ahora, por ejemplo, hay una autopista, uno de los arcos,
que nos detuvieron, pero cuando hicieron, creo que es el Arco Norte, que no pagaron, entonces nos paran la carretera. Como saben que nosotros no reprimimos, además no vamos a reprimir, y no es esa la salida. Por eso tiene que seguir, si no la mañanera, tiene que seguir un sistema, un mecanismo de comunicación con el pueblo, para que siempre sea con la razón que se resuelvan las cosas. Y estoy hablando de cuando hicieron eso, fue en la época de Fox, o por allá. ¿Quién siguió? Calderón. Sí. Y de todas maneras se hizo, tuvieron 2 días, tomaron la carretera. Y en efecto un grupo mostró que les habían dejado firmado los acuerdos de que le iban a pagar y no les pagaron. Y a eso se les está pagando, aunque haya pasado. Pero había otros que no acreditaban la propiedad, que no se les afectó. Pero bueno. Sí, sería importante que todo esto... Sí, entonces le vamos a pedir a la maestra Delfina que hable con ellos y que si está mal el sistema de riego, ¿sí? Si tuvieron que tapar algún canal para hacer la obra y eso les puede ocasionar inundación o les está ocasionando inundación, que intervenga con agua y que lo resuelva. Sí, está todo esto que comento, presidente, le he dado seguimiento todos estos meses. No es de ahorita lo que le comento. Efectivamente hay obras que se han hecho, como usted dice. Queda pendiente el tema peatonal, si es suficiente, porque está partiendo, hay colonias en la vía, obviamente, como usted dice, porque no pueden, a mí no me plantearon que quedara abierta en una vialidad, por lo menos no cuando yo entrevisté. Incluso, sí, efectivamente, también he detectado en estos meses, que no lo quería decir, pero sí, efectivamente hay incluso un político que, mire, ¿para qué lo planteó aquí? ¿Pero para qué le dice el político? Bueno, si no es una autoridad. Tampoco, pero digo, ya. Claro que están. Que no ha transparentado. Me refiero local. Sí, es que así es. Siempre. Y hay que hablar con él también. Sí. De hecho, la idea es transparentar, como usted bien dice, lo que se ha hecho y lo que falte por hacer, de acuerdo a los habitantes, porque aquí lo que hemos recogido es de acuerdo a lo que los habitantes de estas colonias que le comento y que han tenido reuniones con el presidente municipal de Tultepec. Entonces, ahí hay minutas y todo este tipo de trabajo que se viene haciendo, como usted dice, que es el diálogo, y que lo comento por todo lo que usted está diciendo, presidente, solamente para abonar que efectivamente muchas veces, a veces no se maneja correctamente, y bueno, pues efectivamente, pues seguramente también habrá algunos intereses, no lo sé, pero en lo que respecta a la mitigación, ojalá pueda revisarse particularmente lo que tiene que ver con las inundaciones. Pero bueno, y además que la gente, y eso lo saben bien, se van a beneficiar, porque imagínense lo que es tener un medio de comunicación como un tren que va a tener estaciones cerca
si se sube en Tutitlán, en Zumpango, lo más cerca, pues, de toda esa región, van a estar en menos de una hora en Buenavista, porque son estaciones, es como un metro. Entonces les va a ayudar mucho. No es nada más comunicar o que haya más comunicación del aeropuerto Felipe Ángeles al centro, ¿no? Es el aeropuerto de Lechería y de Lechería a Buenavista, y está lleno de habitantes que necesitan ese transporte y les va a ayudar. O sea, es una obra pública, pues. Pero vamos a pedirle. ¿Ya está la carta? A ver. A ver. Fíjense, desde el primer día posterior a la elección del 2006, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear voto por voto, casilla por casilla. Esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, hice el ofrecimiento a Calderón de que si él aceptaba el recuento de los votos, me comprometería a no convocar a ninguna movilización. Y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral, porque ¿cómo no va a ser fraude si empiezan con una guerra sucia, violando todas las leyes, ¿no? Hablando de que yo era un peligro para México, con una campaña pagada por el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, hasta por Sabrita, que estaba prohibido. Pero bueno, no podía yo aceptar el fraude electoral, pero aceptaría el resultado del recuento. O sea, estaban cargados los dados, pero bueno, ya. Incluso el 24 de julio escribí una carta donde le decía entre otras cosas, esto es a Calderón: como usted comprenderá, yo nunca podré decir que estas elecciones fueron equitativas, limpias y libres. No obstante, por mi responsabilidad como dirigente de un movimiento democrático y frente a la demanda de millones de mexicanos de llevar a cabo un recuento voto por voto, casilla por casilla, le propongo lo siguiente: si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen.